Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esas son las palabras del Salmo 23, uno de los pasajes más famosos, más conocidos, más recitados, más amados de la Escritura. Un pasaje que captura la experiencia del rey David con Dios, con Jehová, con este Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Yahweh, el Dios viviente, el único Dios verdadero, quien es nuestro pastor. Y cuando Él es nuestro pastor, dícele aquí, nada nos falta. La semana pasada, para cerrar el año 2022 y empezar este es 2023, ¿verdad? No, ese es 24. Oh, wow. A veces se nos olvida en qué año vivimos, ¿verdad? Pero es el 2024, 2023, 2024. Los años cada vez pasan más rápido. Cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, tiene de 0 a 10 años, todo tarda una eternidad. Y luego cuando uno es adolescente, la vida va más rápido, pero tarde se le hace a uno, ¿verdad? Cuando tenga mi licencia, cuando tenga mi primer novia, cuando tenga mi primer trabajo. Usted, si se casa, tiene sus hijos y la vida empieza cada vez más deprisa, cada vez más deprisa. Hermanos, ya empezó el 2024 y todavía no puedo acabar el 2023. Voy tarde a todo, siempre 5, 10, 15 minutos tarde. ¿Por qué? Porque la vida no para y cada vez va más y más rápido. Bueno, el Salmo 23 nos dice que cuando Dios es su pastor, no solamente usted tiene tiempo para todo, sino todo tiempo y toda circunstancia en su buen plan tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice el predicador en Eclesiastés. El Salmo 23 nos habla de un estilo de vida, de una vida que depende de la suficiencia de Dios en toda circunstancia. La semana pasada hablamos acerca de cómo esta suficiencia de Dios comienza cuando Dios restaura nuestra alma, convierte nuestra alma a sus caminos. Ahí dice en el versículo 3, confortará mi alma. Este confortar, hablamos acerca de cómo es un volverse del pecado a sus caminos. Es un cambio de dirección, es un volverse a Dios. Dios restaura nuestra alma, primero es nuestra conversión. ¿Y después qué? Después Dios tiene un llamado para crecer en sus caminos con compromiso. Salmo 23 tiene una estructura de 3 partes. Usted, del versículo 1 al versículo 3, usted se da cuenta del comienzo de nuestro viaje. Cuando el pastor nos llama, lo primero que pide es que vayamos en su dirección. Esta es nuestra conversión, de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Este es nuestro caminar ahora con este pastor. Ahora, por cierto, nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que Jesús, mira este pasaje, en Juan capítulo 10, Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado ve venir al lobo y huye porque no son propias, pero yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Juan 10, versículo 27. Jesús dice que Él es ese buen pastor que tiene un llamado a seguirle. Dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nuestro caminar comienza con esta conversión donde hay un compromiso ahora de seguir a Cristo. Pero no solamente es hablar, ahora tenemos que también andar. Versículo 4 nos dice que va a haber momentos difíciles, donde aun cuando sigamos al pastor y aun cuando Él nos ha prometido su provisión, va a haber momentos, circunstancias muy duras. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Jesús el buen pastor no nos ha prometido que no va a haber sufrimientos, pero nos ha prometido que en medio de todos los sufrimientos de esta vida, Él va a estar presente. Y Él nos ha dicho, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ninguno de los que confían en Él van a ser avergonzados. Vamos a hablar de ello el día de hoy.
Lo que comienza como una conversión, un volverse en la dirección de los caminos de Dios hacia Él, tiene que crecer ahora en un compromiso. Un compromiso donde echamos raíces, donde crecemos para dar fruto a pesar de nuestros temores más profundos. Cuando Cristo te llama a seguirle, va a haber un montón de obstáculos que van a querer distraerte. Y una de las armas más fuertes del enemigo son nuestros temores. El temor a lo que el mal puede hacernos, el temor al sufrimiento, a las dificultades, el temor, en última instancia, a la muerte misma. Vamos a hablar de ello el día de hoy. Versículo 4 es donde vamos a acampar. La semana que viene vamos a continuar viendo versículos 5 y 6. Lo que comienza con una conversión y crece en un compromiso, al madurar se convierte en una invitación, un llamado a la comisión, a unirnos a su misión, donde nos convertimos en testigos de la bondad de Dios, de la suficiencia de Dios, de la vida de Dios, aún hacia nuestros enemigos. Aún los enemigos de Dios, a través de nuestro testimonio, reciben una invitación a sentarse a su mesa. Vamos a hablar de ello la semana que viene. De nuevo, recordando la pregunta del Salmo 23 es esta: ¿a dónde nos llama el pastor? La semana pasada también te compartí que con estos 3 mensajes de la semana pasada y el próximo, desde hace tiempo he estado orando. El Señor ha puesto en mi corazón compartirte un poquito más de mi testimonio personal, porque el Señor nos está llamando a crecer en relación. A veces nos sentamos en la banca, a veces oímos la palabra de Dios, cantamos, estamos juntos, pero no revueltos, a veces decimos. A veces tú nada más te sientas aquí, te sientas allá, y Dios quiere en este 2024 que nos acerquemos más a Él y nos acerquemos más unos a otros. Mira, la iglesia como familia, cada relación importante y significativa que tenemos, como el matrimonio, nuestra relación con Dios, funciona como un triángulo relacional. Tienes en un triángulo los vértices de un triángulo, 3 vértices. Pero para que puedas acercarte a Dios y para que podamos acercarnos juntos a Dios, por ejemplo, el matrimonio, si ambos se acercan a Dios, ambos también se acercan el uno al otro. Si ambos se alejan de Dios, ambos también se alejan del uno al otro. Si uno se acerca a Dios y el otro no, hay un desequilibrio en la relación. Tú y yo, al acercarnos a Dios como parte de la familia de Dios, nos vamos a acercar el uno al otro. Quiero que mires alrededor, nuestro santuario. ¿Cuántos sienta este santuario incluyendo la parte de arriba? ¿Sabes cuántos? 1100. Si los empaquetamos como palomitas de maíz en el cine, ¿verdad? Así apretaditos, 1100. En nuestro ministerio en español somos 100 y cacho. En un auditorio de 1100 personas a veces siente como: hola, 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 hola. Ah, ya está, hermano. Hola. Y a veces uno así lo quiere, porque a veces uno nada más quiere entrar y salir. A mí no me diga nada, no haga olas. Yo soy mi isla. En la familia de Dios no hay islas. Dios quiere que nos acerquemos a Él y el uno al otro. Y eso es lo que Dios va a estar haciendo este año. ¿Cómo sucede ese acercamiento? Sucede cuando crecemos en nuestro compromiso con Dios. Vamos a ver 2 cosas el día de hoy. Este llamado que Dios tiene, como te dije, es una invitación a vivir una vida bajo la suficiencia de Dios, pero por medio de su victoria sobre nuestros temores. Para crecer en nuestro compromiso con Dios, Dios tiene que demostrarnos que Dios tiene lo necesario para que nosotros confiemos en Él. ¿Es el Dios de la Biblia un Dios digno de confianza? Es un Dios que vale la pena seguir aun cuando las cosas son difíciles. Tú lo ves en tu propia vida. Cuando las cosas van bien, cuando tienes dinero, como dicen los muchachos, ¿verdad? Carro, carita, cartera. Cuando tienes todo, tienes dinero, estás bien parecido y eres joven, tienes cosas, pues tienes un montón de fiesta y amigos. Pero cuando se te acaba el dinero, o cuando estás enfermo, o cuando hay necesidad, híjole, ¿cuántos de esos amigos ya no siguen ahí? ¿Quién va a venir a tu funeral? ¿Quién va a ayudarte cuando acabes en la cárcel? ¿Quién va a ayudarte cuando se te ponche la llanta del carro a medianoche? ¿Quién va a estar allí para ayudarte a navegar tus temores más profundos? Bueno, Salmo 23 nos dice que Dios quiere estar ahí. Y por eso nosotros podemos confiar en este Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios que sabe las profundidades de nuestro sufrimiento y nuestra necesidad. Por eso podemos crecer en nuestro compromiso con Él. Vamos a ver 2 cosas en cuanto a este compromiso. Primera de ellas, en el versículo 3, vamos a ver cómo nuestro compromiso tiene que ser un compromiso con los caminos de justicia
de Dios y este compromiso requiere una devoción completa a Él. En otras palabras, seguir a este pastor no es para los tibios. O eres frío o eres caliente. O estás con Él o no estás con Él, pero no puedes fingir seguir al Señor. Mira lo que dice de nuevo el Salmo 23, versículo 3. Dice, confortará mi alma. ¿Qué sucede cuando nos convertimos al Señor y Él empieza a restaurarnos? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Cuando estás en esa disyuntiva en el camino y Jesús te dice, el camino a la perdición es ancho y muchos van por ahí. El camino a la vida es angosto, pocos son los que van por ahí. Tú escoge. Tú escoge. Escoge la vida para que te vaya bien. Pero si escoges estar separado de mí, rechazas mi oferta del perdón, eso lleva a la muerte. Pero tú escoges. Tú dices, Señor, yo te creo. Así como dice Romanos 10, 8 al 10, Señor, yo te confieso hoy como mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo creo que moriste por mí, resucitaste. En ese momento tú pasas de muerte a vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Cuando tú pasas de muerte a vida, no significa nada más que ya no vas a ir al infierno ni vas a ir al cielo cuando te mueras. Es cierto, el Evangelio promete que tenemos vida eterna y no vamos a acabar en el infierno. Aquellos que creen en Cristo ya no hay condenación en ellos. Es parte de esas promesas, pero es mucho más. Es mucho más. A veces decimos, bueno, yo ya soy salvo, sé que voy al cielo aquí, pues ahí nomás la paso, no hasta que llegue. No. El mensaje del Evangelio es que este pastor que restaura nuestra alma, que conforta nuestra alma, que vuelve y convierte nuestra alma a Él, es capaz no solamente de alimentarnos en pastos, darnos agua, es capaz de guiarnos ahora por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa? Que ahora nuestra fe no se trata nomás de hablar de Dios, se trata de aprender un nuevo estilo de vida. Jesús le llamó a eso discipulado. Después de su resurrección, cuando los discípulos lo ven y le adoran en Mateo 28, 18 al 20, Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, ¿qué cosa? ¿Enseñándoles qué cosa? No dijo enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchos de nosotros nos quedamos enseñándonos todo lo que nos ha mandado, el conocimiento intelectual de historias, de mandamientos, de cosas. Eso no es lo que Dios quiere. La gran comisión no se trata de aprender cosas, se trata de aprender a vivir de acuerdo a la verdad y justicia de Dios. Hay una gran diferencia. Hay gente que sabe mucho y habla mucho de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tu hablar encaje con tu andar. Que lo que Dios revela que es cierto en su palabra ahora pase de un libro a un estilo de vida donde tú lo pones en práctica. Y para eso es la iglesia, para eso es el rebaño. Mira, otra vez. Este aquí es una imagen de ¿qué? Un pastor con sus ovejas. Mira el rebaño. El rebaño está alrededor del pastor. ¿Sabes por qué? Porque los pastores del Medio Oriente saben que una de las maneras de dirigir a su rebaño es a través de su voz. Mira, vuelve conmigo. Ven conmigo a Juan capítulo 10. Quiero que escuches con detenimiento lo que Jesús dice acerca de sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Ahí te invito a que lo veas en tu Biblia. Pon una marquita si no lo tienes, porque este 2024, si esto no es lo que caracteriza tu relación con Cristo, tiene que serlo. Dice, ¿mis ovejas qué? Primero, ¿cómo sabes si eres su oveja? Porque tú oyes su voz y la reconoces. Mis ovejas oyen mi voz y luego ¿qué? Yo las conozco y me siguen. Te sorprendería a veces todas las voces que quieren dirigir nuestra vida. ¿Quién tiene influencia en tu vida? ¿Quién determina a dónde vas y las prácticas y hábitos que tú tienes? Todos los días batallamos con voces que quieren influenciar nuestro estilo de vida. Si no me crees, hay toda
un universo de instituciones que quieren controlar la manera en que piensas y reaccionas. Si no me crees, nomás agarra tu teléfono. Social media es una de esas maneras. Social media, tú piensas que nomás es poner un post aquí y allá. Estudio tras estudio demuestra que las técnicas que las personas han hecho para inventar todo este sistema de comunicación social media es un sistema que produce en nosotros hábitos y adicciones. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando pones tu teléfono ahí y pasas rato sin verlo, hay algo que dice, tengo que ver mi Facebook? O otros programas, por ejemplo, el Pinterest. El Pinterest es tan adictivo porque tus intereses los puedes ver en imágenes y ¿cuántas horas puedes pasar ahí? ¿Cuántas horas en el YouTube? ¿Te has dado cuenta que hay un montón de anuncios? ¿Te has dado cuenta que algunas veces tú tienes una conversación y después, 1 hora o 2 horas después, allá en tu feed empiezan a aparecer anuncios de lo que hablaste? Alguien siempre está escuchando. Y tú estás siendo enganchado con anuncios que quieren determinar tus hábitos, quieren usar tu tiempo, lo que compras, porque para estas instituciones tu tiempo representa dinero y tu dinero representa tu vida. Hay un montón de cosas que quieren controlarnos, pero ¿sabes qué? Jesús dice que para aquellos que le siguen como su pastor, andar en caminos de justicia, sendas de justicia, depende de tu compromiso, dice, por amor de su nombre. Si tú amas a Cristo, si tú deseas seguir a Cristo por sendas de justicia, no por donde el mundo quiere llevarte, tú vas a oír su voz. Cuando Él te llame, tú vas a responder, pero a veces hay tanto ruido que no nos deja oír su voz. Mira, al principio del año en esta iglesia siempre iniciamos con una invitación a leer tu Biblia en un año, diario permanecer, ahí está afuera. Este año lo pusimos con una pequeña imagen. ¿Has recibido uno de estos? Si no, llévatelo, es gratis, es gratis. Es más, si quieres te pago $1 porque te lleves uno, pero para que lo leas. Si tú lees tu Biblia en un año te va a tomar 15 minutos al día. Yo te garantizo que vas a empezar a reconocer la voz de Dios, porque Dios nos habla principalmente por su palabra, la Biblia. Porque su palabra, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos apunta a Cristo, la palabra viva. Tú, si quieres reconocer la voz del pastor, tienes que conocer la palabra de Dios, la Biblia. Cuando empiezas a leerla, cuando empiezas a oírla, tú empiezas a discernir y reconocer su voz a diferencia de los demás, y su voz empieza a transformarte. Su voz es su alimento. Esta imagen que pusimos aquí tiene un niño tomándose una taza de leche o chocolate o lo que sea, y está embarrado en su barbilla aquí de leche. Ya se la acabó toda y ¿sabes qué está diciendo? Quiero más, más. Está hambriento. ¿Sabes por qué? 1 Pedro 2, versículo 2 al 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, ¿sabes por qué a veces no te dan ganas de leer tu Biblia o oír la voz del pastor? Porque a veces no has probado qué bueno es Él. Cuando tú pruebas algo bueno, unas fajitas, un buen guacamole, un buen caldito de res, un buen mole poblano con todo. A mí no me gusta el mole, bueno, no te preocupes, nadie es perfecto. Entonces, cuando pruebas algo bueno, híjole, a veces qué difícil decir, no, yo ya me llené un poquito más, está tan bueno. Cuando eres niño y tienes hambre, mi niña más grande, cuando estaba chiquita, estaba aprendiendo inglés y español y estaba aprendiendo también a hablar lenguaje de señas. A veces cuando le daba hambre se desesperaba y empezaba, more más, con todo, que ya dame de comer, tengo hambre. Hermanos, si DFBC fuese una comunidad de personas que cuando ven su Biblia, cuando adoran, dicen, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si DFBC fuese una familia que dijera, cuando leo mi Biblia, tarde se me hace por ver el próximo capítulo, ya son las 11:30 de la noche, no puedo dejar mi Biblia. No. A lo mejor eso más pasa con el Netflix, ¿verdad? O con la novela. Gracias a Dios en los Estados Unidos no hay novelas como en México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las encuentra uno, ¿verdad? Las busca. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti la novela mía. No, ¿qué te va a dejar la novela? Nada bueno. El Señor, prueba y ve que el Señor es bueno. ¿Dónde comienza nuestro compromiso? Cuando reconocemos que el pastor tiene sendas de justicia llenas de todo deleite esperándonos acercarnos a Él.
Pero a veces, en lugar de ser parte del rebaño y de la familia de Dios, estamos allá aislados. Cuando tú te aíslas, cuando te alejas del rebaño y del pastor, como una oveja, las ovejas son miopes, no pueden ver muy lejos. Van a andar por sendas donde tarde o temprano van a acabar en una situación difícil, una situación donde a lo mejor puede incluso exponerse a predadores, a criaturas que van a buscar hacerlas su desayuno. Y esa es precisamente la realidad del siguiente versículo. Tú y yo, Dios quiere que crezcamos en sus caminos, comprometidos con sendas de justicia, oyendo su voz, su instrucción a través de la palabra. Porque tarde o temprano vamos a enfrentar dificultades, y cuando las dificultades vengan, escúchame bien, tu fe va a ser probada. Tu compromiso en las buenas es bien fácil seguir a Cristo, pero en las malas, a veces qué difícil es. Nuestro compromiso con los caminos de justicia de Dios requieren devoción completa a su nombre, pero esta devoción va a ser probada por las pruebas, y es precisamente el segundo punto. Nuestro compromiso con su nombre y sus caminos será probado por el temor a la muerte. Mira lo que dice, vuelve conmigo al Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nota en el versículo 4 que lo que el autor dice en el versículo 1, 2 y 3 cambia de voz. En el versículo 1 y 2 y 3 él está hablando de Dios en tercera persona. Él es mi pastor, nada me faltará. Él. Habla de Dios. En el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. No. ¿Te fijas cómo cambia de voz a segunda persona? Dice: porque tú estarás conmigo. Cuando las cosas van bien, es fácil hablar de Dios. Dios es así como que, qué bueno, Dios está conmigo, ahí la llevo, Pero cuando empiezan los problemas, ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Los problemas van a ser una de dos cosas: o te acercan más a Dios o te alejan de Dios. Dios quiere que en medio de los problemas y las pruebas, cuando tu fe está siendo probada, tú te acerques más a Él. Por eso Él va de tercera persona. Ahora dice: Señor, tú estás conmigo. No hables de Dios, habla con Dios. No escuches de Dios de oídas, lee tu Biblia. Tú no puedes depender de un sermón media hora el domingo en la mañana. Tú tienes que alimentarte de lo que Dios te dice todos los días. Tú tienes que hablar con Él. Tú tienes que acercarte a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las pruebas más difíciles, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Depende de que yo le diga: tú estás conmigo. Cierra tus ojos por un segundo, déjame hacer un experimento. Cierra tus ojos, no tengas miedo. Agarra tu cartera, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero cierra tus ojos, agarra tu cartera ahí. Cierra tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados, ¿qué ves? Nada, espero, porque está oscuro, ¿verdad? Tienes tus ojos cerrados. Cuando eras niño, a lo mejor le tenías miedo a la oscuridad, a lo desconocido. A lo mejor sigues siendo grande, ahora ya eres grande, pero sigues siendo temeroso de ciertas cosas. Hazme un favor. Ahí con tus ojos cerrados, ¿por qué no le pides a Dios que te muestre cuáles son los temores que quieren interponerse entre Dios y tú? Todos tenemos temores. Algunas veces se manifiestan como ansiedad, preocupaciones. A lo mejor la preocupación es un hijo, una hija, un esposo, una esposa, una persona, o una situación de trabajo, o tu salud, o tus finanzas. Algunas veces se manifiesta como un espíritu controlador, intransigente. A veces se manifiesta como ansiedad, como ira, como enojo. Estás molesto y no sabes por qué. Los temores nos dicen que no hay un buen futuro para ti, que lo que más temes, lo peor que te puede pasar, es lo que hay en tu futuro. Pero eso no es lo que Dios dice. Dile que te muestre qué es lo que te está atemorizando. Abre tus ojos. Bienvenido de la oscuridad a la luz de nuevo. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta expresión, valle de sombra de muerte, es a veces usada para mostrar una densa oscuridad, pero literalmente significa que en esta vida, si el Señor Jesucristo no regresa antes,
ninguno de nosotros vamos a salir vivos de aquí. La muerte es real. Y enfrentar nuestra mortalidad a veces es tan difícil porque nuestros temores son que a veces no tenemos lo suficiente, que a veces las cosas van a ir mal o no saber a dónde vamos. Pero ¿sabes qué? Dios ya ha provisto para que la peor de las circunstancias, nuestra muerte, tenga solución en Cristo. Y el punto de pasar por esta vida con enfermedades, con dificultades, es que en medio de las dificultades Dios quiere mostrarnos que Él es todo suficiente y que Él nos puede sostener a través de las pruebas más fuertes. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta vara y este callado eran instrumentos del pastor para defender y para guiar a sus ovejas. La vara era un instrumento que podría servir para apoyarse, pero si había un animal, esa es una vara recia y firme que le puede servir para lastimar a un enemigo, lastimar a una bestia que quisiera atacar al rebaño. La vara nos habla acerca del poder y la disciplina de Dios para proteger. A veces incluso de nosotros mismos y nuestras decisiones. Cuando una oveja es desobediente y quiere irse por el mal camino, el pastor a veces tenía que darle su receta, algunas veces incluso rompiéndole la pierna para que aprendiera que por ahí no va. El callado es la vara del pastor que tiene el pequeño círculo. ¿Para qué? Para a veces agarrarla del pescuezo y decirle por aquí, guiarle. Dios quiere guiarnos y corregirnos cuando sea necesario, defendernos de los enemigos. Pero el punto es este: cuando tú experimentas la dirección o corrección de Dios, es porque Dios tiene sus ojos sobre ti. Como cuando tienes tus niños chiquitos, papá y mamá ahí andan con ellos, ¿verdad? El niño quiere cruzar la calle por sí mismo. Imagínate que el papá y la mamá dijeran, déjalo, que a la primera aprende. Pues si le pega un carro, a lo mejor ya no aprende nada, ¿verdad? Papá y mamá tienen que guiarle, no hay a la primera aprende, ahí tienes que meter las manos. Bueno, Dios nos está viendo, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. No menosprecies la disciplina del Señor, ni le reproches cuando eres reprendido. Dios, al que ama, disciplina, corrige a todo aquel que toma por hijo. El punto es este: en medio de nuestros temores, Dios quiere ser nuestro defensor. Como hice la semana pasada, déjame compartir contigo algo de mi testimonio. Creciendo, yo crecí, como te dije la semana pasada, en un contexto de mucha escasez. Y aunque Dios proveyó, a mis papás les fue bien después de su negocio, aunque después en la ciudad nos fue bien y fue uno de los primeros en la familia a ir a la universidad, Dios nos había dado mucho más de lo que merecíamos. Ya era yo creyente. Yo después, cuando estaba en la preparatoria, me convertí a Cristo cuando tenía 14 años, empecé a crecer en Él. Pero en medio de este contexto siempre había en mí un temor profundo a no tener lo suficiente, a no dar la medida. Por eso las buenas calificaciones, por eso quería que todo el mundo pensara bien de mí. Siempre había un temor. Yo entré a la universidad, estudié ingeniería en electrónica, y mientras estaba estudiando ingeniería, el Señor empezó a obrar en mí. Y el Señor empezó a llamarme al ministerio. Yo recuerdo el año que yo acepté a Cristo, fue un campamento. Acepté a Cristo en febrero y ese verano fui al campamento. Y en el campamento, una persona en la fogata estaba compartiendo el mensaje de Romanos capítulo 14, versículo 9, 8 y 9. Dice, para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. El punto es este: Cristo vino a salvarte, pero para que puedas servirle. Cristo es nuestro Salvador, pero quiere ser nuestro Señor. Ese día el Señor me pegó tan duro. Yo dije, Señor, mi vida te pertenece, yo quiero servirte. Yo recuerdo, regresé a la iglesia y hablando con Fernando estuvo aquí hace unos meses, hablé con él y le dije, pastor, yo creo que Dios quiere que yo le sirva. Y me dice, Miguel, ¿qué quiere Dios que tú hagas? Yo no sé, algo. ¿Y sabes qué? No tenemos grupo de jóvenes, pero hay 3 muchachos que están platicando de hacer un grupo de jóvenes. ¿Por qué no platicas con ellos? Platicamos juntos y el Señor, 3 chamacos, 4 chamaquitos, empezó un grupo de jóvenes. Los siguientes 4 años se convirtieron en un caminar donde los pastores empezaron a enseñarme cómo leer mi Biblia, cómo orar, cómo estudiar hermenéutica básica, cómo preparar un pequeño estudio bíblico. El Señor tomó este pequeño inicio con estos pocos muchachos, de los cuales yo era parte, a un ministerio donde había 3 grupos de jóvenes, como cerca de 100 muchachos, y donde estábamos creciendo juntos en Cristo. Para ese tiempo yo ya estaba en la universidad y yo tenía un corazón dividido. Y una de las cosas que yo no sabía, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Yo sabía para entonces que Dios quería que yo le sirviera en el ministerio, pero yo me resistía. ¿Sabes por qué? Porque en el ministerio no hay lana. El ministerio, especialmente creciendo en México, si vas a ser pastor,
vas a tener que tener otra chamba porque va a estar duro. Entonces yo tenía el dilema, Señor, ¿cómo le voy a hacer? No tengo un quinto, estoy acabando la universidad. Y allí en la casa donde mis papás vivían, una casa pequeña, en buena comunidad, pero no lujosa, había una comunidad, un vecindario cercano que estaban construyendo casas muy grandes y nuevas. Y yo caminaba en la tarde, me iba a tomar caminatas y pasaba por esas casas. Yo las veía, millones de pesos. Decía, ¿cuándo voy a comprar una de esas? Nunca en mi vida. Siempre había un temor a no tener. Estaba por graduarme de la universidad. Y los hermanos en la iglesia me dijeron, Miguel, vemos que Dios está haciendo algo en tu vida. Mi mamá, cuando yo acepté a Cristo, mi mamá no le pareció muy bien que yo aceptara a Cristo. Y me decía, estás renunciando a lo que tus padres enseñaron, te estás convirtiendo en una secta y ahora es de los aleluyas. Y mi papá era más bien, déjalo que busque su manera, está creciendo, está aprendiendo. Mi hermana conoció a Cristo inmediatamente después de mí, luego mi papá en un accidente y mi mamá fue la más difícil. Mi mamá un día vino a mi cuarto y me dijo, dile a tu Dios que me cambie, a ver si es tan poderoso, y dile que me cambie. Yo me lo he hecho. Mamá, no sabes lo que estás diciendo. No, yo lo enfrento. Mi mamá pasó por un tiempo muy difícil, muchas pruebas. Yo recuerdo ya cuando estaba ahí en la universidad, a punto de graduarme, los pastores me dijeron, vemos a Dios haciendo algo en tu vida. Prepárate. Larga historia. Dejé el trabajo que yo tenía, estaba trabajando como técnico en una empresa de electrónica, lo dejé porque Dios me estaba llamando a convertirme en la persona que hacía el aseo, la secretaria y el pastor de medio tiempo del grupo de jóvenes, lo que se pudiera en la iglesia. Empecé a trabajar ahí y los pastores me dijeron, busca la mejor escuela que puedas prepararte para prepararte para ser pastor. Dije, ¿dónde? Yo tenía un amigo que había venido al seminario teológico de Dallas, aquí en Dallas, para prepararse para ser pastor, y mi amigo me dice, ven y ves, es una escuela increíble. Pues ¿cómo? No tengo dinero, no, ni cómo. Mi amigo que compartió a Cristo conmigo me dice, ¿sabes qué? Yo te llevo. En su coche manejamos, me trajo a DTS. La iglesia me pagó los gastos de ida y venida a la gasolina. Entonces vine a DTS, hermanos. Y cuando llegué a DTS, me dieron una entrevista con la persona de recursos humanos. La persona de recursos humanos llegó y me dice, oye, ¿cuándo estás planeando venir aquí a la escuela? Y dije, pues este verano. Todavía no me graduaba de la escuela. Ya quería venir este otoño. Me dice, ¿ya tomaste tu examen de inglés? No, todavía no. Dice, mi amigo que había estado en la escuela le tomó 2 años hacer todo el proceso de visas y solicitudes y todo eso. Y yo tenía unos cuantos meses. Imposible. Pero me dice la señora de recursos humanos, mira Miguel, yo te prometo que si tú regresas a México, tomas tu examen de inglés y lo pasas, yo te prometo que yo te guardo una beca. ¿Qué piensas? Le dije, lo voy a pensar. Me dice, ¿lo vas a pensar? Sí, lo voy a pensar. Me dice, aquí está mi tarjeta, por si lo piensas, llámame. Ok, tomé la tarjeta y me fui. Ahora, yo crecí en México. En México tenemos educación pública universitaria. Yo pagué $30 al año por mi colegiatura. $30 al año. Yo no tenía idea. Fui con mi amigo y mi amigo me dice, ¿qué te dijo? No, pues tú me dijo. Me dice, ¿tienes idea de lo que te está ofreciendo? No. Agarra el libro de estudiantes y me muestra la colegiatura, los gastos, los miles y miles y miles y miles de dólares que el seguro médico, los libros y la colegiatura costaba. Yo dije, Señor, ya lo pensé. Ese mismo día me regresé y hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no tenía la más remota idea de lo que me estabas ofreciendo. Pero ya entendí, voy a regresar, voy a hacer mi mejor esfuerzo y que Dios haga lo que bien le parezca. Te regresé a México, por la gracia de Dios pasé mi examen de inglés y eso empezó con la cuenta regresiva en el reloj. ¿Podría venir a Dallas Seminary o no? Mira, uno de los más difíciles meses de mi vida. Durante este tiempo, en la iglesia, un domingo estaba predicando. Y parte de esta lucha no solamente era, Señor, proveerás para un buen futuro, sino, pues tengo 21 años y no tengo novia y estoy solo y pues me gustaría más bien junto que solo. Señor, ¿dónde y quién? Y en la iglesia, al mundial tienes tus cuates que te dicen, vente a la fiesta y aquí encuentras, ¿verdad? Aquí hay carne para todos. No, pero tantito, no es tan sencillo. No es tan sencillo. En el baile, no es tan sencillo. Estoy buscando a alguien que ame al Señor, a alguien que conozca a Cristo. No tan sencillo. Estoy predicando un domingo. Si eres soltero, jóvenes, no hay mejor lugar para que Dios provea de un esposo o una esposa que en su familia, si tú le quieres seguir. Un domingo estoy predicando y allí en una banca atrás hay una güerita que es visitante. ¿Qué tienes que hacer con los visitantes en la iglesia? Dale la bienvenida.
ve y salúdalos desinteresadamente, ¿verdad? Tú ve y salúdalos, de qué gusto que Dios te trajo. Bueno, yo fui, saludé a la muchacha. Larga historia corta, nos conocimos ahí, fuimos a comer, me invitaron a comer. Larga historia corta. Cuando estaba preparándome para venir al seminario, llamamos amigos de larga distancia. Larga distancia, nomás amigos. Empecé el proceso de solicitud del seminario. Me enviaron los papeles por correo. Estamos hablando de 4 meses. Me estaban enviando los papeles por correo, pero en México el correo te pierde todo. Nunca los recibí y ya se estaba acercando la fecha, nunca los recibí. Seguí llamando, no, te los mandamos, no los manden por correo normal, por favor, mándelos por FedEx. No, pues ahí te van. Total, los mandaron como 5 veces, nunca llegaron. No por FedEx. Entonces mi amigo, el que me había invitado, estaba de vacaciones, pero me dijo, si necesitas cualquier cosa, te doy ese otro teléfono, llámale a fulano. Entonces llamó a fulano. Y el día que yo le llamo, él está trabajando y no estaba en su apartamento, pero que tiene que regresar a su apartamento a sacar algo que se le olvidó. Y es cuando el teléfono timbra. Timbra el teléfono, lo contesta y me dice Carlos, me dice, sí, me presento, oye, necesito un favor. Ve por favor a la oficina de estudiantes internacionales que me manden las formas por FedEx. Es más, por favor, ¿me las puedes mandar tú? Yo te reembolso lo que cuesta y lo que pague. Sí, cómo no. Fue, me manda los papeles, llegan al siguiente día. Y mi cita con el consulado era en 2 días más tarde. Entonces recibo los papeles, voy, llego con el cónsul. Y ya ves qué fácil es obtener a veces una visa, ¿verdad? Les llego, me reciben bien. El cónsul ve todos mis papeles y dice, ok, todo está en orden, no hay problema. Tienes tu visa en 6 semanas. Las clases empezaban en 3 días. Llegar tarde al seminario 2, 3 semanas es perder el semestre. Es imposible ponerse al corriente. Entonces el cuate está a punto de sellar y me dice, oh, pero la fecha dice aquí que empiezan las clases en 3 días. ¿Cómo le vas a hacer? Le digo, no, pues no hay nada que pueda hacer. Y me dice, ok, ¿sabes qué? Ven hoy más tarde, hoy mismo voy a tener tu visa lista. ¡Pum! ¡Yes! Mi mamá, que había dicho, nunca, dile a este Dios que me cambie, había pasado por muchas pruebas. Unos meses antes de que el Señor me llamara a venir al seminario, mi mamá aceptó a Cristo. Llegó un día llorando a mi cuarto, tocó la puerta y me dijo, sabes que ya no soporto esto, yo necesito el perdón de tu Dios. De rodillas, acepta a Cristo Jesús. Y mi mamá que decía, nunca jamás, ¿sabes qué acabó haciendo? Mi mamá acabó pagando por parte de mis gastos de vida, la iglesia se comprometió con el resto y yo me tuve una beca completa, alguien me compró los boletos de avión y llegué aquí al seminario un día tarde. Pero ¿sabes qué? El Dios al que servimos, nuestro pastor, es un Dios que puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este primer temor mío de no tener lo suficiente es un temor que Dios ya ha resuelto, porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Muchos de nosotros venimos de contextos de extrema escasez a una tierra de abundancia. Y cuando se nos empiezan a llenar las carteras de dinero, se nos olvida quién es el que provee. Pero ¿sabes qué? No se te olvide que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No se te olvide que Dios es el que da toda bendición. Y cuando estés en el valle, en medio de las pruebas y en el temor, recuerda quién es tu proveedor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un teólogo renombrado, su nombre Donald Gray Barnhouse, era un teólogo presbiteriano muy famoso. Su esposa se acababa de morir y había sido dejado con niños pequeñitos. Iban al funeral de su esposa y mientras iban, pues estaba pensando, ¿cómo voy a consolar a mis hijos? Acababan de perder su madre y no hay palabras que hagan justicia al dolor que uno siente. Y mientras iban en su coche al funeral, una camioneta grande, una troca grande, pasa junto a ellos rápido. Y pasa de esas veces cuando pasa una troca grande, tu coche se mueve, ¿verdad? Pasa mucho más rápido, pasa y la sombra les cae encima. Entonces los niños se asustan y les dice el papá a los niños, dice, niños, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que les pegara la troca o que les pegara la sombra de la troca? Y los niños dicen, pues papá, pues la sombra. ¿Por qué? Porque la sombra no te hace nada, sí, te cubre y está oscuro, pero pues no te hace nada. Dice, la sombra de muerte es todo
lo que este mundo nos puede hacer para asustarnos, nada más la sombra. Si Cristo un día la muerte le pegó de frente, pero desde que Cristo vino, la cruz nos recuerda que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque nosotros somos hijos de luz. Su mamá tenía su fe en Jesús y ella está en la presencia de Cristo. Un día Cristo la va a levantar de entre los muertos. Lo único que tenemos ahora es el temor de la sombra de muerte. Pero para eso Cristo ya ha provisto una solución. Hoy yo no sé qué temores el enemigo está susurrando a tu oído. A lo mejor no tienes lo suficiente. Dios es tu proveedor. Nada te faltará. La próxima semana vamos a hablar de otros temores más complicados. Otros temores que a veces no nos dejan oír la provisión de Dios en nuestros temores más profundos. Pero aún ahí, Cristo ya ha provisto victoria. Déjame dejarte con esto. Alguien escribió este pequeño poema de lo que Cristo ha hecho a la luz del Salmo 23. Dice: el temor es la sombra de la muerte derrotada, rendida e impotente por Cristo el Señor. Ya no hay temor, la deuda es pagada, segura por siempre nuestra alma en su amor. Porque estás en las manos de Cristo, no temeré mal alguno, porque siempre estás conmigo. Vengamos a la mesa. Este 2024 yo no sé qué temores vamos a enfrentar, qué dificultades, pero este es un año de crecer en nuestra fe. Dios nos está preparando y proveyendo. En un momento te voy a dar un reporte de cómo Dios ha provisto para la obra de Dios. Dios está proveyendo, pero esta provisión es para que tú y yo crezcamos en nuestro compromiso. Cierra tus ojos hoy. Ven a la mesa. En esta mesa es donde Cristo nos recuerda que este valle de sombra de muerte, Él ya lo caminó. Él siempre está contigo. Habla con Él y dile: Señor Jesús, a veces como oveja, Señor, no sigo esos caminos de justicia, Señor, a los que tú me llamas. A veces voy por caminos escabrosos, donde hay peligros, donde hay ataques del enemigo. Y su ataque a veces me da temor y miedo. A veces este miedo y esta ansiedad, esta preocupación no me deja ver quién eres tú. Pero Señor, tú eres mi pastor. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor, recuérdame con tu callado, con tu vara, Señor, que tú me proteges, que tú me guías. Señor, mi trabajo es seguirte a ti. Yo quiero oír tu voz, Señor. Te pido que me permitas, Señor, permanecer en tu palabra, permanecer en oración, Señor, para que este 2024 sea un año donde pueda yo decir que he caminado contigo, Señor. He crecido en ti. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas hoy, Señor, cada persona que está en este lugar. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que tú les traigas a ti, Señor. Y aquellos que ya te conocen como Salvador, que a través de esta celebración tú nos recuerdes y nos nutras, Señor, con tu presencia. Nos recuerdes que todo lo que necesitamos tú ya lo has provisto, Señor. Gracias por tu amor.